viene y dice: somos una marea de gente. ¿Qué tal? Otro miércoles para pensar. ¿Cómo va, Carmen? Bueno, hoy un tema árido, de esos que uno dice, es como una reunión de consorcio. Uno dice, uy, qué fiaca, pero si no lo tratamos, si no lo abordamos, vamos a seguir teniendo problemas con la democracia, con los representantes que elegimos, con las traiciones que se producen, gente que se pasa de un bando del otro, con la mediocridad política que tanto nos exaspera. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los partidos políticos, esos que son los que generan las candidaturas, los que generan el armazón político donde después salen los equipos de gobierno. Y como ustedes saben, todos los analistas dicen, si tienen que poner el dedo en alguna llaga, es allí. Los partidos políticos en Argentina y en otros países también no están funcionando, no están cumpliendo el rol que ameritan. Y más bien, si uno dijera, uno hace una línea y dice, ¿los pongo del lado de la solución o del problema? Por ahora están más del lado del problema que de la solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos cambiar? Bueno, hoy vamos a tener entrevistas muy interesantes. Ya mismo en unos minutos lo tenemos a Jorge Jacobe, que ha reflexionado varias veces sobre este tema de los partidos políticos. Lo conocemos porque también lo hemos visto en muchos casos en reuniones en Buenos Aires. También tenemos a un analista, miembro de Civilitas, como es Sofía Echini, que también va a dar su visión y algunos videos. Vamos a estar reflexionando sobre qué podemos hacer con esto, con esta papa que nos queme las manos y que nadie sabe bien, salvo con los que le gusta mucho la politiquería. En general es un tema que uno dice, qué fiaca estar en un partido político con sus tramoyas, sus traiciones y sus intríngulas. Sobre todo porque nosotros que venimos como dando esa fuerza de abajo hacia arriba, que la gente participe, que los jóvenes sean protagonistas, y después cuando los metemos en los partidos políticos ya nadie puede participar, nadie está invitado. Es realmente un juego muy chiquito que no condice con el gran movimiento que nos está invitando Javier Milei en este momento y que, como hemos visto, los jóvenes los están apoyando en manada. Digamos, por supuesto, una cosa que todos sabemos, ¿qué partidos políticos? Decime quién es, o sea, el partido de Mauricio Macri, el partido de Milei, o sea, aquí hay personas. De todo esto vamos a hablar, pero primero, si les parece, un muy corto video para poner el marco casi diría jurídico que ha preparado el equipo de producción, y luego la primera entrevista con Jacobe. A ver. La política del fracaso ha fracasado. Tenemos que hacerla funcionar. Cuando se vean encerrados en el cubículo de votación, voten por mí, por su amigo, Bob Dole. Espero que las próximas elecciones sean ordenadas para que no haya necesidad de un baño de sangre. ¡Compatriotas, miren bien a sus dirigentes! ¡Son unos repugnantes reptiles del espacio! Cierto, somos extraterrestres. ¿Y qué van a hacer, ¿Qué? El sistema es bipartidista. Deben votar por uno de nosotros. Tiene razón, tendremos que decidir. Pues podemos votar por un tercer candidato. ¡Adelante! ¡Echen su voto a la basura! Bueno, muy bien, no era el marco jurídico, me han sorprendido del equipo de producción porque han puesto algo desopilante. Eso nos pasa por trabajar con jóvenes, lo bueno y lo malo. Bueno, muy bien, pero me parece, poco de humor. Me parece interesante, sí, porque un poco lo sentimos así, lo vivimos así que gracias por este video. Ya mismo estamos con Jorge Jacobe, entiendo que está en pantalla. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Está bien el video? Jorge. ¿Está muy bien? Sí, exactamente. Dos monstruos que se... Bueno, Jorge, varias veces te hemos visto que vos reflexionás sobre muchos temas, pero también en algún momento has hablado de estos partidos políticos que son o parte del problema o parte de la solución. Danos un primer pantallazo de tu mirada. Lo primero que hay que decir es que son parte de nosotros, ¿no? La parte errónea, parte del chiste del video es que no son extraterrestres. Los argentinos que se dedican a la política, si bien tienen características psicopatológicas que son particulares, después si quieren entramos en ese punto, son nosotros mismos desatados. Claro. Yo, respecto de los partidos políticos, diría que hoy son un formalismo, una herramienta para poder presentarse a elecciones, pero ya no tienen la vida institucional, por supuesto, que tenían antes.
¿Saben ustedes hace cuánto que la lista 2 del peronismo o la lista 3 del radicalismo no se presentan a elecciones nacionales per se? Es decir, por sí mismos, solitos, hace 25 años. De modo tal que aquella configuración, digamos, donde uno de joven iba a una unidad básica o a un comité, esos eran los nombres para los más jóvenes, no eran los nombres de los lugares donde vivía la política del peronismo y el radicalismo, no existe más. Eso no quiere decir que cada generación no tenga ganas de participar de un movimiento transformador, porque lo estamos viendo con Milei. Obvio. Ahora, participar de un movimiento transformador y que ese movimiento transformador viva en un local y en un partido político, de ninguna manera. De ninguna manera. Sí estamos viviendo, como ustedes bien señalaban en la introducción o insinuaban en la introducción, un momento de personas. Y en definitiva, la dinámica de la conflictividad entre las personas y las instituciones, a mi criterio, es siempre la misma. La culpa no la tienen las instituciones, sino que la tienen las personas. Claro. Las instituciones son un dibujo en un pizarrón, un dibujo teórico, que si uno lee cómo están configuradas, para qué están preparadas y demás, suele estar buena la explicación. Suena bien, pero cada institución, en definitiva, se juega su suerte respecto de la calidad de las personas que la componen. Por ejemplo, en cualquier ciudad de la Argentina, el reglamento de copropiedad en un edificio, el reglamento de propietarios de un edificio, es el mismo. Es el mismo en el edificio A, en el de al lado que es el B, en el de la otra cuadra que es el C, el otro que es el D, porque en una ciudad todos tienen el mismo reglamento, ¿no? Es como si fuera la misma institución, tienen la misma constitución. Sin embargo, hay reuniones de consorcio de propietarios en las cuales uno no puede estar ni 5 minutos, y hay otras donde se puede uno sentar, donde se puede dialogar, donde se puede discutir, donde se puede priorizar. Jorge, y en este sentido, vos porque hay como personas que dicen, che, los fortalezcamos a estos que están muy debilitados, y hay otras que dicen, no, directamente, ¿por qué no investimos y buscamos alternativas, otras formas? Inclusive en la última propuesta de reforma que hizo Milei, viste que se hablaba de volver a sistemas por circunscripción para que sea más chico, más acotada la competencia. ¿Vos sos más de la teoría de fortalecer o de buscar variantes? No, yo creo que hay que acompañar a la sociedad respecto de las herramientas que desarma, ¿sabes? No es los partidos políticos no es que los seres humanos hemos desarmado desde nuestra existencia en sociedad, digamos, de ninguna manera. Y si no nos sirve más, me parece que la tenemos que hacer mierda y crear otras que nos convengan más. No tengo ninguna añoranza de que el pasado hubiera sido mejor. Bien. Porque además no lo fue, ¿no? No lo fue. Pero sí que es una oportunidad para hacer los cambios que sean necesarios para que realmente la gente pueda tener alguna forma de canalizar su participación. Para mí eso es la esencia de la democracia. Sí, bien, ok. Pero la inclusive te digo, decime cómo ves vos, que nosotros siempre los cordobeses un poquito llorones, pero que notamos como cierto también, no autoritarismo, sino unitarismo en los partidos políticos. Y aunque en Córdoba hay algunas expresiones que son provinciales nomás, pero cuesta muchísimo que nos respeten porque te aplastan con el Partido Nacional. Claro. Mira, cuando existían partidos políticos como los de antaño, insisto, el radicalismo y el peronismo, también había personalismos enormes. También estaban dominados por un gran macho alfa. Perón, en el caso, por supuesto, del justicialismo, Alvear, Irigoyen, en el caso del radicalismo, otros caudillos, si nos vamos para atrás. En definitiva, la política hay que terminar asumiendo que es la representación que un conjunto de seres humanos deposita sobre una persona y a esa persona le asigna todas las capacidades de resolverle los problemas. Esa es la característica de los argentinos y es el problema. El problema no es la institución. El problema es que nosotros idealizamos personas, no idealizamos instituciones. Bien. Entonces me parece que no hay nada para
para conservar ni no hay nada para recuperar. Hoy no es que la opinión pública no está participando, lo que ha cambiado es la arena de la política. Claro. Y han cambiado no solo los partidos políticos, sino otros métodos de significación de la política. Por ejemplo, las plazas, ¿no? La Plaza de Mayo, por poner el ejemplo más paradigmático, ¿no? Que en algún momento era el lugar donde cada espacio político iba a ver quién la tenía más grande. Y hoy no sirve para nada. En la Plaza de Mayo entran 120.000 personas en una manifestación de 4 personas por metro cuadrado, una manifestación muy apretada. ¿Sabés qué es 120.000 personas? Para el padrón de votantes es nada, es el 0,4%. Es decir, cualquier candidato que no pasaría las PASO te llena la Plaza de Mayo 3 veces, 3 días seguidos, claro. Y no es un gran evento político. Entonces, ojo, porque el punto está acá. Lo que antes era una sociedad de muchedumbre, es decir, que se reunía en el mismo lugar físico en la Plaza de Mayo o en un comité radical, hoy es una sociedad de masa. Claro. Que no está, sino que está en un sentido no analógico, digamos, en un sentido no físico. Jorge, te hago la última pregunta y te acerco de lo teórico que hemos estado a la realidad. Milei es un hombre que no tiene partido, por ejemplo, aquí en Córdoba el partido todavía no está terminado de crear y demás. Bueno, ¿cómo ves a lo largo del paso del tiempo ese fenómeno, esa estructuración? ¿Le ves que finalmente se va a colgar de otras estructuras? ¿Cómo ves el futuro político como estructura del mileicismo, para decirlo de alguna manera? La estructura de Milei no tiene que ver con las instituciones políticas. Y te digo que tampoco tiene que ver con los diputados y los senadores y los gobernadores que tenga. La fuerza de Milei, el sustento de Milei, como el de cualquier presidente... Es la gente. Es la gente, claro. Es el permiso social. ¿Cuánto dura el permiso social? Hoy Milei tiene 55 puntos de imagen positiva. Y le está proponiendo a la opinión pública un tratamiento traumatológico que va a ser muy doloroso. Son 30 sesiones y te va a doler. Milei va a perder capacidad política cuando la opinión pública no aguante más transitar ese dolor, no cuando pase algo con su partido, digamos, o cuando pase algo con los diputados. ¿Me explico? Y esto ha sucedido también para Cristina, ha sucedido también para Macri, ha sucedido para todos. El sustento real de cualquier presidente, de los que fueron y de los que serán, tiene que ver con cuánto aguanta el permiso social. Claramente. Bien. Jorge, gracias, un orgullo para nosotros tenerte aquí en el programa de Civilistas TV, así que muy agradecidos. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien, me parece que está dado el marco, yo creo que todos coincidimos y por eso nos da tanta fiaca abordar este tema, pero Carmen y yo que hemos estado en este mundo, claro, cuando uno se da vuelta y dice, no, esto no es importante, mientras tanto alguien ahí adentro está decidiendo y pone un dirigente que no conocemos que después a los 2 días se pasa para el otro lado. O sea, finalmente en el detalle es como si uno estuviera por comprar una casa y dijera, no, los trámites formales no me preocupo y en un abrir y cerrar de ojos entre el escribano y el otro comprador, te acuestan la casa. Así que realmente vale la pena. Si les parece, vamos a ver un segundo video. Espero que no nos sorprenda el equipo de producción. Creo que es un video con más profundidad. Y luego una entrevista con Sofía Chini que va a hacer también una reflexión sobre qué podríamos hacer con los partidos políticos. A ver. Estado al servicio de la nación. Por más de 100 años jamás hemos puesto un interés partidario por encima del interés del pueblo, del interés de la nación. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. La historia nos muestra que nada es para siempre, sobre todo en política. Los partidos tradicionales de la Argentina, con el peso de sus líderes sobre sus espaldas, han perdido la identidad forjada por años. Hoy la mayoría se suman a distintos frentes que conforman líneas de pensamiento muy disímiles. Está claro que después de la crisis política del 2001, el bipartidismo en la Argentina dejó de funcionar como tal. Son los tiempos en donde se han reagrupado las fuerzas políticas detrás de frentes. Ya no hay partidos que tengan una visión totalizadora de la
realidad y de sectores sociales. Ya no hay partidos que monopolicen la clase trabajadora, no hay partidos que monopolicen la burguesía o la clase media. Mira, los partidos políticos son siempre expresiones, son siempre síntomas de la sociedad. El peronismo, el radicalismo, pero hay que entender que han sido síntomas de una sociedad que ya no existe. El peronismo como representación de una clase obrera, trabajadora, mameluco, jornal, quincena, llegó como herramienta para que esa gente se meta en la discusión y logre una serie de derechos. Cuando esos logros fueron cumplidos, se desdibujaron, mutaron para todo tipo de lados, finalmente se astillaron y hoy el peronismo te diría que está muerto. Uno podría preguntarse si el peronismo tiende a morir con esto de estar en todos lados. ¿Está en todos lados o muere? Los valores que el peronismo defendió en algún momento están como desperdigados, ¿no? Con el radicalismo ha pasado exactamente lo mismo, digamos, la representación de una clase media que ya no existe como tal, que ya no la podemos configurar de esa manera. Y por último entonces quedan los sellos de goma, que son como pequeñas pymes de la política argentina. Un tipo que se dedica a hacer un partido político, que es todo un tema, y que después en las elecciones los alquilan, los venden, los prestan, los negocian. A cambio de puestos, a cambio de dinero. Es toda una industria dentro de la política argentina, los sellos. Deberíamos seguir avanzando en darle mayor seriedad a los partidos, tener pocos partidos, pero grandes partidos y partidos reales, y no estos partidos que son, como se dice vulgarmente, sellos, que realmente no expresan algo permanente, concreto y cuantitativo. Qué interesante, ¿no? Porque las últimas dos grandes, en términos de partidos políticos de la Argentina, tanto el PRO como el kirchnerismo, mutan todo el tiempo. El kirchnerismo no se presenta nunca a una elección con el mismo nombre que la elección anterior. Hay mucho por hacer del lado de los partidos tradicionales para presentar candidaturas genuinas. Bueno, complejo el escenario, ¿no? Para ver cómo vamos a elegir a nuestros candidatos, cómo se va a configurar esto. Bueno, Sofía es licenciada en Ciencias Políticas, es una joven representante de la nueva era aquí en Córdoba. Una sobrina, podemos decir. Para nosotros es un gusto, porque además le hemos sumado al equipo de Civilitas. Sofía, ¿cómo estás viendo vos este panorama, digamos? Bueno, a diferencia de lo que decía el colega anterior, Jorge Giacobbe, digamos, para mí los partidos políticos ya no funcionan como institución en la sociedad que tenemos actualmente. Digamos, yo soy más de partidos políticos hoy afuera. En ese sentido, digamos, vemos que históricamente siempre existieron partidos políticos, siempre hubo polarización y siempre hubo volatilidad electoral desde que podemos elegir, de tener representantes y elegir a esos representantes. Unitarios y federales forman parte de la primera polarización de la política argentina, digamos. Luego se fueron acomodando los partidos políticos en el autonomismo y en el Partido Nacional. De ahí resulta el PAN, el Partido Autonomista Nacional, el primer presidente que muchos recuerdan que es Roca. Y después surgen las otras expresiones partidarias como fueron el radicalismo, el socialismo, el PJ, el Partido Justicialista. Y ahí es donde yo digo que se empieza a dar como un quiebre mucho más marcado en la política y en la forma de consumir política de parte de los ciudadanos, que es no elegimos partidos políticos, no elegimos bases programáticas, no elegimos valores, sino que elegimos personas, ¿no? Este hiperpersonalismo que está dado mucho en las sociedades latinoamericanas y en Argentina como nunca, que tiene que ver con que no elegimos partidos, sino elegimos personas. Elegimos a Carmen, elegimos a Luis Juez, elegimos a Martín Yarzora, digamos, buscamos las personas antes que los partidos políticos. De ahí que vienen distintas ingenierías, ¿no? A nivel de coaliciones, alianzas y todo eso. Y si tuvieras que, lo mismo que le preguntamos a Giacobbe, si hacia adelante tuvieras que, como si fueras una médica, digamos, diagnosticar y dar el remedio, ¿qué proyección hacías hacia adelante? Hacia adelante, lo que va a seguir sucediendo por el momento, hasta que digamos, se tomen nuevas legislaciones o se tomen nuevos tipos de representación política, es los partidos van a ir haciendo lo que vienen haciendo, que es mutando. Mutando de nombre, mutando en alianzas, mutando en formas de tener colectoras que estén adentro, digamos, del mismo partido político. El dato que dio Giacobbe hace un ratito fue un dato impresionante, digamos, hace cuánto que no se presentan el PJ y el radicalismo solos como sellos partidarios, pero va a empezar a pasar eso. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Digamos, en primer lugar, tenemos un presidente que ya propuso eliminar las PASO y que funcione la ley de partidos políticos. Que las internas estén y que los partidos se den su propia interna y que no gastemos dinero, digamos, los argentinos en ordenar los partidos políticos cuando debieran ser ordenados por su propia ley y por su propia orgánica. Perfecto. Eso es un primer paso. Después el tipo de elección de circunscripción uninominal, donde en algunos casos reduce la cantidad de representantes, digamos, y en otros casos sí la amplía por el tema del territorio. Ahora, ¿qué debiera pasar? Que cualquier ciudadano, digamos, que quiera ser elegido o que quiera representar, los mecanismos deberían ser completamente diferentes para poder ser elegidos y poder ser candidato y ser elegido.
Claro. Digamos, sin tanto requisito. Sí, yo la verdad que cuando fueron los datos del 2022, del censo 2022, es impresionante cómo han quedado la representación de ciertas provincias, de ciertos lugares. Está nada que ver con lo que debería ser, Claro, que también es un tema de representatividad. Tenemos las reglas, pero las adaptamos como queremos. Sí, ¿me querías decir algo? Sí, yo saqué un dato que no me pareció menor, que todo el país tenemos 769 partidos políticos reconocidos. ¿Cuántos de esos partidos políticos son parte de coaliciones, en primer lugar, que se presentaron en la última elección? ¿Y cuántos realmente tenemos funcionando como partidos políticos? Claro. Digo, todo ese dinero, también hay destinados recursos públicos, ¿no?, a sostener a los partidos políticos durante los periodos no electorales, que son cuestiones que la gente no sabe. Entonces, digo, hay gente viviendo de algunos de esos partidos. Exactamente, de capacitaciones, de fondos que se le asignan para sostener a los partidos políticos durante periodos no electorales, más allá después de la ley de financiamiento que incluye supuestamente financiación pública y privada. Bien, bien. Sofía, y también vos que estás mucho en contacto con jóvenes universitarios, porque das clases, además sos joven, digamos, si tuviéramos que hacer un corte y decir, bueno, esto no está funcionando, así como está, no está funcionando, los jóvenes, si pudieras representar un poco la opinión mayoritaria, ¿qué querrían? O sea, ¿hacia dónde tendríamos que ir según los jóvenes, digamos, respecto de estos aparatos, de estas estructuras? No le puedo preguntar a los jóvenes que están adentro de los partidos, porque ellos dicen, no, sigamos, pero claro, son una minoría, la verdad. Exactamente. Yo creo que quizás sería más simple, digamos, para muchos de nosotros, ya que elegimos personas, que esas personas, el instrumento que necesiten, sea una institución partidaria o la forma híbrida que le podamos encontrar, que realmente sean personas que hagan lo que dicen y prometieron, que dijeron que iban a hacer durante su gestión. Claro. Digamos, si usted como senadora dijo que iba a presentar la ley tal, tal y tal, no importa si la ley no sale porque requiere aprobación, requiere todo un proceso parlamentario, pero ahora mínimamente que la senadora haya hecho la ley que dijo que iba a hacer. Claro. Digamos, creo que eso es el mayor fenómeno que ha tenido Javier Milei en este último tiempo. Yo creo que la rendición de cuentas es una parte clave que los partidos sí podrían ayudar a hacerlo. Que son los famosos juicios de residencia que ya vienen del Virreinato del Río de la Plata. Exactamente. Sofía, muchas gracias. Vamos a seguir invitándote porque este tema le vamos a dar atención. Bueno, yo agrego también algunos comentarios. Como ustedes saben, yo también tengo mi mirada puesta en los partidos políticos. Nosotros participamos en uno. Fíjense este primer dato, una placa del equipo de producción en Córdoba, así como dijeron recién 750 a nivel nacional. En Córdoba todos esos circulitos son partidos políticos, son 50 partidos políticos. Si yo le nombro 30, nunca los escucharon, digamos, si yo les fuera nombrando los nombres, digamos, de esos partidos, son partidos fantasmas, que en realidad están para cuando llegue el momento de repartir la plata de las boletas, un negocio, realmente una cosa deplorable, digamos. Hay otras circunstancias como, por ejemplo, el partido peronista, claro, como está hace tantos años en el poder en Córdoba, nunca presenta los papeles y lo castigan, pero claro, como no necesitan la plata del Estado, no les importa que los castiguen. O sea, hay mucha distorsión, exactamente, hay mucha distorsión allí en la forma en que funcionan los partidos políticos en Córdoba y después nos amanecemos con que habíamos votado unos que después se pasan a otros. O sea, esto yo diría que la conclusión del programa es, esto está mal, che, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que cambiarlo. Le digo, Seba, que hay una disrupción a lo brasilero, que es que pueda presentarse alguien por fuera de los partidos. Bueno, justamente eso es un... remarco lo que dijo Sofía, muy interesante, porque claro, el sistema de circunscripción que le dieron a Milei, porque él lo presentó ahora junto con la ley ómnibus, pero yo diría, paren, lo discutamos un poquito, porque ¿cómo es la ley de circunscripción? Es que ya no se elijan esas largas listas sábanas, sino que se determina un territorio. Por ejemplo, si hay 32 concejales, dicen, bueno, vamos a dividir la ciudad de Córdoba en 32 zonas, y en cada zona se va a poder elegir a un concejal. Entonces allí la gente de la zona puede elegir al médico, a la persona, y para ser candidato a esa zona se puede armar un partido zonal, digamos, no hace falta ser miembro del partido nacional. Eso le daría una gran dinámica política allí en la base a que surjan nuevas figuras legitimadas per se y no porque están bajo el ala o el dedo de algún líder político. Por eso no decimos que sea ese el sistema, pero por lo menos vale la pena. Como esto no está funcionando, vale la pena ser disruptivo. O sea, busquemos variantes porque esto de los partidos políticos no está funcionando como tal. Y además, nosotros sabemos bien que alrededor de las campañas, de los partidos, hay cierta corrupción. Claramente. Y que para que mejorar eso necesitamos bajar un cambio, que todas las elecciones, que todas las movidas marketineras sean mucho más
austeras. Bueno, muy bien, me parece que ya nos estamos yendo. Remarco un último tema que mencionó Sofía, muy interesante también. Claro, las PASO, si ustedes no son muy de la política, las PASO, que son esas 2 veces que vamos a votar, es la interna de los partidos pagada por el Estado. Pagada por todos. Lo inventó Kirchner, pero después se han aprovechado todos de eso, pero efectivamente uno diría, che, ¿por qué iba a tener que pagar entre todos lo que es la interna de los partidos políticos? En otra época, cada partido armaba, se financiaba y hacía como podía, digamos. Nos trasladaron a toda la sociedad la interna de los partidos políticos y eso no es sano, porque finalmente va degradando un poco, la gente va cada vez menos entusiasmada a votar porque dice, ¿cuántas veces voy a tener que ir a votar en un año? El año pasado fuimos 6, 7 veces a votar y fue realmente de todas maneras, como hay tan poquita gente afiliada, yo creo que parte también del secreto, así como quiero meter candidatos nuevos que vayan por fuera, también tenemos que hacer que voten los ciudadanos. Claro, y que además sea muy fácil afiliarse, claro, digamos, o sea, que realmente uno presente el documento, nada, que no tenga que andar con punteros. Bueno, hay mucho por hacer. Gracias, Sofía, gracias a todos los que han trabajado para este programa y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene.